Hola, buenas tardes. De nuevo con ustedes después de 2 semanas de parón, como es preceptivo. Hoy estamos de nuevo en la tertulia de la Peonza, que nos pueden ustedes escuchar a través de Radio Torre Pacheco en el 87.7. Nos pueden seguir también en la web en www.radiotorrepacheco.es y en el Facebook Live. Bueno, esta tarde nos toca hablar sobre la serenidad, una actitud para la vida. Y tenemos un invitado que ha conseguido contactar María José con él, y yo voy a hacer una breve reseña para presentarlo. Es Antonio Ballesteros González, es catedrático de Filología Inglesa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Se doctoró en Filología Inglesa con premio extraordinario de lectura de tesis en la Universidad Complutense, y es autor, entre otros, de los libros Narciso y el Doble en la literatura fantástica victoriana, Vampire Chronicle, perdón por mi inglés porque él es catedrático de filología inglesa, yo soy de francés, pero bueno, Crónicas vampíricas, traducido al español, Historia natural del vampiro en la literatura anglosajona, por supuesto, La historia de la serenidad, que es el libro que tiene María José en sus manos, y ha prologado y ha escrito y ha traducido, entre otros, a Shakespeare. Por cierto, el libro de Eduardo III, que era inédito en español, lo ha traducido él, por el cual recibió un premio. No voy a enrollarme mucho más. Luego, si quiere, el que no lo comente. Y otros autores como Christopher Marlowe, John Ford, William Wordsworth, y también los poetas románticos Mary Shelley, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Joseph Conrad, en inglés sería T.S. Eliot, y William Faulkner. Ha editado también bastantes volúmenes, tiene más de 180 escritos, y ha dado clase en muchas universidades, tanto españolas como extranjeras, y también ha dado varias conferencias. Esto básicamente es lo que yo he podido recabar de internet. ¿De acuerdo? Bien, y ahora cedo la palabra a María José para que nos explique. Bueno, a ver si está, es que ya está ahí, ¿no? Antonio, ¿está usted ya al teléfono? Sí, nada, llámame de tú. Bueno, Antonio. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? A ti perfectamente. ¿Y tú a nosotros? Genial. Bien. Perfectamente, sí. Alto y claro, como dicen en las películas. Muy bien. Espero no haberme quedado... Encantado de estar aquí esta tarde con vosotros. Igualmente, el placer es nuestro. Digo que espero no haberme extendido ni haberme quedado corto, pero bueno. Corto seguro que sí. Bueno, corto bien, seguro. La pronunciación... bueno. La pronunciación ha sido buena, o sea que... Bien. Para ser de francés, ¿verdad? Exactamente, para ser de francés y haber llegado hasta sexto en la Escuela Oficial de Idiomas, pero no... También me encanta el francés igual, así que sí, es fantástico. Es que a los filólogos en general, las lenguas les encantan todas, aparte de la suya. Siempre nos gustan todas, ojalá pudiéramos saber muchas más, pero bueno, ojalá. Aquello de ars longa vita brevis, ¿no? Sí. Pues sí, es verdad. Antonio, ¿me oyes bien a mí también? Te oigo muy bien, María José. Vale. Sí, estupendamente. Bueno, pues nada, gracias por estar esta tarde con nosotros. Yo, bueno, pues quería comentar cómo es que hoy estés aquí en nuestra tertulia. Y bueno, pues fue gracias a una entrevista que vi en la que estabas con Ramiro Calle, que precisamente es quien prologa tu libro Historia de la Serenidad, cuyo, bueno, pues que tiene como subtítulo Un recorrido poético-filosófico a través del sentimiento y el concepto de la serenidad en Occidente. Entonces eso ya apunta a que a lo largo del libro haces una breve historia de cómo se ha tratado la serenidad en la poesía y en la filosofía a lo largo del tiempo. Y verdaderamente es un libro que da gusto leer,
La verdad es que para mí me parece un libro ideal para tener en la mesilla de noche y así poder poner tu cabeza sobre la almohada ya con total serenidad, porque de verdad que da paz. Todo lo que lees en él son reflexiones tuyas fabulosas y además pues eso, todas las referencias, las citas que vas haciendo, pues bueno, pues como es difícil que todos sepamos tanto de filosofía y de poesía, pues de repente aquí encuentras cosas que ya sabíamos algunas y otras que son totalmente nuevas. Entonces yo, la verdad es que a cualquiera que esté escuchando el programa le invito a que lea Historia de la Serenidad, porque para mí desde luego ha sido un libro muy, muy grato de leer, y a lo largo del programa sí me gustaría leer algunas cosas sobre, además, bueno, pues un poco para que también tú comentes. Y bueno, pues que eso, en aquella entrevista descubrí que tenías mucho que aportar y además tu manera de transmitirlo también transmite mucha paz. Así que, bueno, pues contacté contigo y la amabilidad con la que respondiste que sí, que ibas a estar aquí con nosotros, pues la verdad, hombre, yo siempre toco puertas, pero no siempre consigues que te abran, y entonces esto, pues ya te digo, es muy, muy, muy de agradecer esta generosidad por tu parte. Bueno, yo te agradezco a ti y a vosotros esta invitación. Para mí de verdad es un placer y estoy encantado de acompañaros en esta iniciativa, ¿no? O sea que vamos, encantado, y agradezco muchísimo pues tanto la presentación como tus palabras, María José, que bueno, pues realmente están por encima de mi logro en este libro, pero bueno, Bueno. digamos que las acepto de buen grado por lo que suponen del entusiasmo y de que el libro te haya sido de utilidad y te haya gustado y te haya entretenido, que al final es lo importante. Pues sí, aporta mucho. Bueno, pues te presento a mi compañero Antonio Plata, que va también a, bueno, pues a comentar algo para dar pie a que luego ya pues nos vayas hablando tú. Buenas tardes, Antonio. Soy Antonio Plata. Buenas tardes, Antonio. Bueno, nuestro programa es una tertulia que bueno, que hacemos cada 15 días, y hoy lo primero, y sin dejarlo para después, es darte las gracias porque participes en este programa y bueno, nos ayudes a entender un poco mejor, un poco más y un poco mejor qué es la serenidad, porque al final de eso se trata, de que cada una de las personas que nos escuchen esta tarde, pues después de escucharnos, y principalmente a ti, pues tengan un poco más claro qué es la serenidad. Yo para iniciar un poco la tertulia, porque al final lo que vamos a tener esta tarde es una tertulia, quiero referirme a la serenidad como un remanso de paz, donde encontrarse relativamente bien, aunque nuestro entorno sea caótico. Yo quiero y entiendo la serenidad como la capacidad para mantenerse y para mantener la calma, para mantener la tranquilidad, para mantener la paz interior, sin que el estrés, las emociones negativas, la ansiedad, la ira, nos condicionen. Entonces, este es un poco mi punto de partida para hablar de la serenidad. A partir de ahí, pues supongo que a lo largo de la tertulia iremos teniendo oportunidad de profundizar, si acaso, un poco más, cómo se alcanza, cómo se mantiene, qué estrategias hay para alcanzarla, en fin, supongo que tú como experto nos ayudarás. Gracias, Antonio. Muchas gracias a ti, Antonio. La verdad es que creo que tus palabras han sido más que significativas y relevantes, y
y creo que has dado con algunas de las claves fundamentales de lo que supone y lo que significa la serenidad. Así que suscribo totalmente tus palabras. Si acaso te invito Antonio a que vayas desmenuzando un poco pues bueno cómo se alcanza o principalmente también Bueno, qué ventajas tiene, cómo mejora nuestro bienestar, cómo mejora nuestras relaciones, en fin, etcétera, etcétera, claro, etcétera. Te invito, Antonio. claro. Bien, la verdad es que la serenidad muchas veces es muy difícil de definir. Lo has hecho tú. Creo que tu discurso ha desgranado algunas de las claves, como digo, de lo que supone la serenidad, en el sentido de que es difícil definirla bien. O sea, si busca uno en el diccionario, pues te viene que serenidad es la capacidad o la virtud de estar sereno, lo cual es decir bastante poco, ¿no? Porque, bueno, es como un poco perogrullesco, ¿no? Pero sí Claro. que lo importante, a mí lo que me llamó la atención, pues pensando yo soy practicante de yoga, siempre me ha interesado realmente, siempre me ha interesado realmente este camino, esta vía tan complicada y difícil muchas veces de lo que se puede llamar autorrealización, ¿no? Mm. Y la serenidad muchas veces se define más por, ¿cómo os diría? De alguna manera, eh, casi siempre que se habla de la serenidad, con relación al pasado, etcétera, a todos estos textos que aquí trato, aparece mucho con la idea de perderla, es decir, la idea de la serenidad es algo que hay que alcanzar porque se ha perdido, ¿no? Porque todos ansiamos tener esa serenidad, pero hay como una imagen, como una idea primigenia, ¿no? De la serenidad como algo que no tenemos, como algo que hay que buscar. Se perdió y hay que buscarla y hay que intentar integrarla. Bueno, en este sentido, una de las claves, que quizás la clave más importante de la que has aludido tú, Antonio, es la idea de que de alguna manera tenemos que intentar conseguir tener esa imperturbabilidad de ánimo, esa mente serena, en un mundo, en un ámbito que no lo es, en principio, ¿no? Es decir, nuestro día a día está sometido a un fárrago y a un devenir de constantes, de constante movimiento, de de constantes idas y venidas. Y en este sentido de la mente, ¿no? De una mente que muchas veces está fragmentada porque lo que nos rodea está por lo general también fragmentado y nosotros formamos parte de esa fragmentación, queramos o no. Entonces lo importante es lo que tú has apuntado, en el sentido de que es importante mm, mantener esa imperturbabilidad de ánimo, esa sensación de serenidad dentro de nuestro ámbito, porque al final hablamos mucho, ¿no? De todo lo que está fuera de nosotros. Hay cosas que no vamos a poder arreglar. Ni siquiera a veces los que tienen la posibilidad de arreglarlas o una mínima posibilidad, pues no tienen el mínimo interés o no podrían lograrlo, ¿no? En este sentido, lo que tenemos que aspirar en términos generales es a vivir la serenidad con nosotros mismos, que es lo primero. Si nosotros no estamos serenos, no vamos a poder transmitir serenidad a nadie, ¿no? Y al mismo tiempo, tratar de mantener esa serenidad en nuestro entorno más cercano, en nuestro entorno más próximo, ¿no? Aquellas personas, aquellos seres que nos rodean, aquellas situaciones que nos rodean de manera pues más quinta esencial, tratar de estar, de mantener ese ánimo sereno, tratar de mantener la serenidad en todas en todas las posibilidades, en todas las posibles cuestiones que nos puedan rodear, ¿no? Hay un, hay un dicho, ¿no? Vamos, un dicho, un verso magnífico de Horacio, ¿no? Que venía a decir algo como
si recuerdo bien, aequam memento rebus in arduis servare mentem. En los momentos difíciles, acuérdate de conservar la mente serena. Es decir, que se trata de mantener la atención. La atención es algo importantísimo para la vida y es algo que normalmente no tenemos, ¿no? Con lo cual, lo significativo, lo relevante, sería mantener esa atención, ante cualquier cosa que hacemos. Ya sé que parece algo, y es algo muy complicado, mantener la atención en todo momento, en las horas de vigilia que podamos vivir, ¿no? Pero sí que si hacemos o si tenemos esa predisposición, de alguna manera veremos cómo se pueden ir produciendo cambios en nuestro ser, ¿no? Y en cómo estamos con nosotros mismos y con los demás. Por eso, como siempre, pues habéis citado a mi querido, él no le gusta que se le llame maestro, pero hermano espiritual, Ramiro Calle, siempre hace énfasis en esta cuestión de mantener la mente atenta ante lo que sucede. No evidentemente al 100%, porque es imposible, pero sí en aquellos momentos o en aquellas cosas en las que estamos, pues yo qué sé, estamos, vamos a decir, haciendo una ensalada, estamos acariciando un animal, estamos mirando a una persona querida, estamos leyendo lo que sea. En este sentido, lo importante es hacer eso de manera no mecánica, es despejar esa mecanicidad para hacer las cosas en el aquí y ahora, pero no como muchas veces aparece, ¿no? En estos libros un poco de autoayuda, vais a perdonar, un tanto barata, ¿no? Sí. Son unos cuantos, no sé, unos cuantos Hay eh, demasiados. ejemplos, ¿no? ¿Verdad? Es que no digo, o sea, que pueden ser útiles, o sea, entendedme, no los desprecio ni mucho menos. Pero sí que es verdad que dicen cosas que, y esto sí que lo puedo subrayar, pues que han dicho otros y lo han dicho mejor, como se puede ver Los en esta antiguos. historia de la serenidad, cuyo protagonista no soy yo, sino los muchos sabios o los pocos que en el mundo han sido, ¿no? Entonces decir que de aquí a ahora es importante, y no voy a citar a nadie, pues claro que es importante, pero ahí está el hic et nunc, el aquí y ahora, en toda la tradición, en una tradición, y además os voy a decir que yo escribí este libro como una especie de, y se puede ver en su propio subtítulo, es una historia de la serenidad, pero no global o general, está centrada sobre todo en Occidente. ¿Por qué? Fijaos, pues porque, si os dais cuenta, parece que todos estos elementos, la serenidad, la imperturbabilidad de ánimo, etcétera, es algo como que viene de Oriente y que está en Oriente y parece que Occidente pues no ha tenido nada que aportar a la historia de la autorrealización y de la filosofía, ¿no? De ese tipo de filosofía. Entonces, claro, citamos constantemente a maestros orientales que son maravillosos, por supuesto, Ramana Maharshi, Krishnamurti, etcétera, grandes seres humanos, pero me parecía que hay como una especie de complejo de inferioridad en Occidente que no tiene por qué haber, porque realmente tenemos también una tradición, y no es que lo ponga aquí de manera a entenderme, no es que lo haya hecho para decir aquí enorgullecerme, pero ese orgullo tonto sería justo lo contrario de lo que defiendo en el libro, no defienden estos autores. Pero sí que es esa idea, ¿me entendéis?, de que hay pues grandes sabios, grandes personas que han indagado en su interior y que han llegado pues a definir o tratar de definir o tratar de vivir, que es lo más importante. Si todo esto es teoría no vale para nada. Sí, Lo importante es tratar de ponerlo en práctica. en la página Sí, María José. 29 precisamente dices esto: la serenidad es algo perseguido y deseado desde antaño, y los textos occidentales nos hablan de manera recurrente de la carencia de esta joya, de la dialéctica entre la mente serena y la mente inquieta y confusa. Por cierto, Antonio, yo soy Juan Bautista, que ha sido el que ha hecho la reseña. Encantado, Juan. Y quería decirte que queremos saludar a nuestro compañero de tertulia, que hoy no puede estar con nosotros físicamente, pero sí que está telefónicamente, que es Miguel Galindo,
y que le gustaría también saludarte y participar en el programa, si te parece bien. Pues encantadísimo, me parece fantástico, claro Muy que bien. sí. Pues encantado, estupendo, y un saludo para todos vosotros. A ver, esto que me aqueja, sí, que además precisa de mucha serenidad, por cierto. Pasa pronto y puedo estar con todos vosotros. Pero en fin, pues yo lo único que y voy a hacer un poco, si me lo permitís, queridos compañeros, voy a hacer un poco como de abogado del diablo, en el sentido de que yo veo dos cosas en la actualidad aparentemente opuestas. Por un lado, toda esta cuestión de la serenidad, todo este recorrido que necesita la mente del hombre para estar en paz consigo mismo, pues parece como si estuviera de moda. Ahí tenemos, yo lo veo con muy pocas palabras, yo la enfoco en la supraconsciencia, precisamente que habla el doctor Sanz. Ahí veo yo la serenidad, en la supraconsciencia. Hombre, por supuesto, también en la filosofía. Boecio decía, si no te consideras afortunado porque las cosas te parecen felices, que las cosas que te parecían felices han desaparecido, pues tampoco has de sentirte desgraciado, pues las mismas cosas que ahora te parecen penas insoportables también desaparecerán. O sea, esto es de una lógica infinita. Es de una lógica infinita, pero sin embargo, y ahí voy por lo del abogado del diablo, sin embargo, desgraciadamente, jamás el mundo y los que poblamos el mundo y los ciudadanos del mundo hemos estado más revueltos y en peores condiciones anímicas que ahora. Bueno, vete a la Edad Media. Jamás. Bueno. Es más, y perdonadme, pero quisiera equivocarme con toda mi alma, pero estoy seguro que todos estos programas, como el libro de Antonio Ballesteros González, a la gente puede llegar a una baja audiencia notoria porque les aburre. Entonces esa concomitancia que yo veo, esas dos polos totalmente opuestos, es lo que yo no llego a entender. ¿Cómo es posible que estos temas, por ejemplo, el otro día el doctor Sanz Segarra, el hombre a sus 80 y tantos años, dice que no da abasto a dar conferencias? Pues eso... Y me lo creo. ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está el efecto de esa causa? Miguel... ¿Dónde? Miguel, yo no lo veo en el mundo actual, ni en la sociedad actual, ni en el nosotros actual. No lo veo. ¿Me oyes, Miguel? Sí. Sí, perdona, es que por lo que estás diciendo, precisamente dices que a la gente no le importa y en cambio dices que Sanz Segarra no da abasto a dar charlas. Es decir, a la gente sí le importa y hay muchísima gente a quienes sí que le importa, pues que el mundo está muy revuelto y no está más revuelto que nunca en la vida, está más revuelto para nosotros en el poco tiempo que llevamos en esta tierra, pero en la tierra ha habido a lo largo de la historia muchísimos conflictos terribles, o sea, toda la vida en la historia de las personas ha habido unos conflictos tremendos, ha habido momentos durísimos, dificilísimos. Y bueno, y nosotros a las malas estamos en un país que no está de momento en guerra abierta,
como como están en Ucrania, como están en Gaza, como están en Siria, como están en cantidad de países que están muriendo muchísimas personas, ¿no? Y a peor que vamos. Sin embargo, hay mucha gente muy sedienta de ver el otro lado. ¿Por qué? Pues porque todo esto lo que está haciendo es desestabilizarnos. Lo que está haciendo es provocar en las personas pues esa falta de paz que tenemos que buscar, como creo yo que acertadamente ha dicho Antonio, que tenemos que buscar en nuestro interior, porque lo que se destabiliza es tu interioridad. Por lo tanto, o tú afrontas la vida con paz desde dentro, o la vida se apodera de ti, te roba esa paz, que es lo natural. Mira, en el libro de Antonio se dice, en la página 30 también, cita a Ramana Maharshi, el místico hindú, que reitera que la paz, la serenidad y la armonía son el estado normal de la conciencia, aunque nos empeñemos en poner velos mentales a ese sí mismo que habita en las procelosas profundidades de nuestro ser, que está ahí sin que le prestemos la mínima atención, ensimismados en nuestro frustrante charloteo mental. Por supuesto. Sí. Creo que Ramana Maharshi tiene mucha razón. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que yo te he dicho antes, la supraconsciencia, ¿no? Que tanto habla el doctor Sanz Segarra, está en nosotros, no está en nadie más ni en ningún otro lugar. Está justo en nosotros. Y sin embargo, es tan difícil porque los que hemos leído a los clásicos o los que hemos leído un poquito a Santa Teresa o a San Juan de la Cruz o salvo Buda o Jesucristo, que pocos han llegado precisamente a ese término. Propio San Juan de la Cruz hablaba de su noche oscura del alma. O sea, si esa gente con esa categoría, con esa altura, con esa sapiencia, con esa vivencia, les era difícil y les procuraba sufrimiento, pues fíjate a un don Juan Lanas como yo, pues ¿cómo me voy a comer? Y a ellos ya les costaba trabajo. Miguel. Lógicamente, eso no significa que uno se tenga que rendir. Por supuesto, pero que Miguel, buenas tardes. Que no lo vendamos como cosa fácil, porque no lo es. Por lo menos así opino. No, fácil no es, claro que no. Miguel, buenas tardes. Miguel, buenas tardes. Yo quería, retomando las últimas palabras o las últimas reflexiones de Antonio Ballesteros, quería retomar un poco el enfoque en cuanto a, porque lo considero interesante. Hablaba Antonio Ballesteros de la herramienta y hablaba del aquí y el ahora, la importancia que tiene para alcanzar la serenidad. ¿Verdad que sí, Antonio Ballesteros? ¿Es cierto es correcto mi afirmación? Sí, sin duda. Sí, vale, sí. Entonces Claro yo, como continuación a esa reflexión tuya, quería plantear algo que me parece importante, y es otra de las patas por las que podemos llegar a conseguir la serenidad, y es no preocuparnos de lo que no dependa de nosotros. Preocúpate de lo que puedas plantear, de lo que puedas resolver, y no te preocupes de aquello que se escapa al control. Yo creo que en este momento incluso puedo comentar una oración, una plegaria, que creo que se considera como la plegaria de la serenidad. Autores tantos se le asigna a tanto teólogos, filósofos, santos como en la vida ha habido. Y creo recordarla casi con precisión. Señor, concédeme
es la serenidad para cambiar. No, perdón. Señor, concédeme serenidad para no preocuparme de las cosas que no puedo cambiar. Valor para superar las que puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Esa frase yo creo que resume bastante acertadamente todo lo que podemos hablar, o puedes hablar tú también principalmente, sobre la serenidad. Te cedo la palabra y pormenoriza, si quieres, un poco más. Bueno, muy interesante. Sí, ciertamente, estoy muy de acuerdo. La verdad es que, a ver, es imposible que estando en el mundo, como le sucede, ha citado Miguel, pues precisamente a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, que han escrito páginas maravillosas sobre la serenidad, porque el hecho de que estuvieran en el mundo no quiere decir que no tuvieran atisbos o que no tuvieran momentos. Además, ellos que eran grandes místicos, tenían momentos, ¿no? Lo que es muy interesante porque Santa Teresa, que debía ser una mujer de armas tomar, ¿no? dicho de manera coloquial, pues hablaba siempre de que lo importante era mirar. Por ejemplo, ahí es muy importante que le decía a las monjitas, ¿no? Decía a las monjas, cuando estaban ahí dispersas, que si esto, que los otros, decía, en las perolas, ¿no? En las ollas está el Señor. O sea, ahora fijaos en lo que tenéis que hacer. Estáis cocinando, cocinad. Estad atentas, estad ecuánimes, estad haciendo lo que tenéis que estar. Y cuando veía que estaba, ahí había un flujo excesivo de ideas, ¿no? Etcétera, y de opiniones, decía, ya está aquí la loca de la casa. Le llamaba a la mente la loca de la casa. El problema nuestro es de alguna forma, esa mente que tenemos tan absolutamente parlanchina y tan absolutamente liosa, ¿no? Y lo que has dicho sobre la preocupación es fundamental. También un sabio hindú dijo de manera muy sencilla, que parece una perogrullada nuevamente, decía, a ver, si tienes solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿por qué te preocupas? Lo importante no es preocuparse, lo importante es ocuparse. Claro. Qué bueno sería que en la vida tuviéramos esa disposición, no de preocuparnos, que la propia palabra lo dice, estamos ocupándonos antes de que pase nada, preocuparse. Y sin embargo deberíamos estar de alguna manera ocupándonos, ¿no? Ocupándonos de hacer las cosas que tenemos que hacer, de manera dinámica, pero sin estar en una confusión permanente, sin estar en ese charloteo mental, en ese tipo de fragmentación, ¿no? De alguna forma, que siempre nos está rodeando. A ver, somos seres humanos y no podemos aspirar a tener una serenidad absoluta. Eso posiblemente, no sé si algún gran sabio lo ha conseguido como tal. Pero lo importante es estar en el intento. Lo importante es tener esa conciencia y tener esa disposición de estar lo más atento, lo más ecuánime y lo más sereno posible. Con eso haríamos un gran bien, nos haríamos un gran bien a nosotros mismos, a lo que nos rodea e incluso a la sociedad, si todos hiciéramos lo mismo, ¿no? Pero por desgracia, pues en fin, sabemos es decir, hay cosas contra las que no podemos luchar y de alguna manera, pues no digo que nos tengamos que resignar si podemos tomar alguna acción social, cosas de este tipo, pero no es algo que podamos cambiar nosotros per se por nosotros mismos. Pero sí podemos cambiarnos a nosotros. Eso sí podemos hacerlo, o intentar hacerlo. Y el hecho de estar en ese cambio, el hecho de estar en esa metamorfosis, yo creo que es precisamente lo que concede una importancia a ese deseo de autorrealización, a ese deseo de transformarnos, ¿no? De transformarnos y estar en paz, con un ánimo sereno con respecto a lo que nos rodea, hasta donde podemos estar, ¿no? De alguna forma. Esta sería un poco la disposición interna de
de un ser humano que trata de mejorar, que trata de estar en el mundo de otra manera distinta a como está pues la mayoría de nuestros congéneres, ¿no? Bueno, y yo mismo, o sea, sin ir más lejos, ya quisiera yo haber alcanzado esa especie de nirvana, de serenidad, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de estar ahí y de estar en esa, con ese hálito sereno, con esa disponibilidad, tratar de eso, pues las buenas lecturas, las buenas prácticas, este tipo de cosas de alguna manera, pues nos pueden ser muy, muy positivas, claro. Mira, Sí, precisamente, si me lo Claro, es que permite, si no. Antonio, precisamente tú citas en tu libro, en la página 234, a Fernando Urbina. Sí, Fernando Urbina, precisamente yo lo conocí. Yo era sí, un sí, chaval joven, pues, y pues claro, Fernando Urbina ya murió. Yo era un chaval joven y él iba a la librería de mi padre a hablar con mi padre, a charlar con mi padre. Él era un jesuita, creo, él era sacerdote, era teólogo, y yo lo conocí por una razón, porque él era de los hijos del Marqués de Rozalejo, o sea, de Roda. El ujú, Marqués de Roda, uno de los hijos era Fernando Urbina, al que tú citas precisamente en la página sí, 234. Y es mira, curiosísimo que sus libros estén mísimos, descatalogados, sí, desaparecidos. ¿Cómo es posible sí, eso? ¿Cómo es posible? Y luego otra pues cosa que me llama mucho la atención y que me recuerda a Teilhard de Chardin cuando dijo que sí, somos espíritu experimentando la materia, no somos materia experimentando el espíritu, es lo que dice Epicteto y que también tú citas en tu libro de una manera crudísima de eres un alma que sostiene a un cadáver. aún cada vez. Tan ¿Eh? duro O como eso, efectivamente. tan duro como eso, que Pero era lo que somos decía algo más que esa Jesucristo, deja materia, que los muertos entierren a sus muertos. O sea, a sus muertos. son Mm, tan pocos los no muertos, son tan pocos los vivos. Yo no me sí, sí, considero de sí. los vivos, ni mucho menos. Yo intento ser un no muerto, pero es tan difícil. Es muy complicado, sí. Mirad, es muy interesante lo que dices porque, bueno, yo me dedico mucho a la literatura gótica y de terror, también es Sí, otra sí, de... lo he leído en tu Parece, libro, sí. parece, digamos, contrario, pero sería en todo caso paradójico, no contradictorio, creo, tal como yo lo veo. Y mirad, es muy interesante que todos esos grandes monstruos, ¿no? Que se conocen también por la literatura, el cine, pues el vampiro, el monstruo de Frankenstein, eh, la momia, yo qué sé, todos estos monstruos clásicos, vamos a decir entre comillas, fijaos por qué han sido sustituidos en la actualidad por el zombie. Sí, El Sí. zombie, alguien que no tiene conciencia, ni tiene conciencia, ni tiene, que es una especie de el cadáver vudú, viviente. O el sea, vudú. me parece muy bonito lo que has citado. Claro, Entonces, fijaos, es un poco esa idea de que ahora mismo estamos muy representados. A ver, siempre, como habéis dicho también, es que quiero decir a ver, lo importante es que pese a que la tarea es muy complicada, pero bueno, día a día se pueden ir consiguiendo cosas, ¿no? Poquito a poco. Caeremos a veces, otras veces nos levantaremos, pero el hecho de estar en esa línea, en ese camino, en esa senda, de alguna manera, es, pues, hombre, un poco lo que decía Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Si vamos andando y vamos caminando en esa senda de la, vamos a llamarlo la sabiduría de manera grandilocuente, pues puede que no logremos grandes cosas, pero ya cualquier mínima victoria en ese camino es una victoria
para nosotros mismos. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Sí, sí. ¿Eh? Sí. Y es una forma de vencerse a uno mismo, estar eso, pues más atento ante las cosas, ser más solidario con lo que nos rodea, tener una visión un poco más clara que nos permita vivir mejor, porque al final esto es muy positivo si lo ponemos en práctica, ¿no? El estar sereno, pues sí, nos quita, todos sabemos que el estrés es una bomba de relojería, que nos quita ecuanimidad, que nos quita vida, que nos procura ira y nos procura inquietud y hasta nos enferma. Pues si de alguna manera podemos, dentro de que somos pues seres mortales y que somos seres que viven en el tiempo que hemos inventado nosotros mismos, pero de alguna manera podemos estar algo mejor en el mundo, ¿no? Y poder hacer la vida más fácil a los que están a nuestro lado. Y eso sería, imaginaos, sería un enorme logro, porque si todo el mundo hiciéramos eso, pues cada comunidad sería mucho mejor, mucho más sana, mucho más reflexiva. Reflexiva en el buen sentido, entendedme. No intelectualmente reflexiva, sino autorreflexiva, ¿no? Y eliminaríamos pues ese narcisismo, esa autarquía, esa forma ese caos en el que vivimos normalmente por eso, porque hacemos las cosas muchas veces sin pensar, sin prestarle atención verdaderamente, sin hacerlas de manera ecuánime y de manera positiva, ¿no? Incluso con los seres a los que queremos, ¿no? Y que nos rodean. Pues eso ya sería un gran triunfo, aunque no fuera el gran triunfo de la humanidad, ¿no? Porque eso, hay cosas que no vamos a poder cambiar, porque es así, es imposible, de alguna manera. Mira, porque vivimos en el mundo que vivimos y somos seres humanos. Sí, mira, esta tarde estaba viendo yo, preparándome para, como yo soy menos de leer que mis compañeros, yo he sido profesor de matemáticas toda mi vida, que no matemático. Está genial. Sí, pero he leído poco, muchos artículos de divulgación científica, sí que he tenido interés por una serie de cosas. Y entonces esta tarde, precisamente para preparar un poco, he puesto en Doctor Google el tema de la serenidad. Y me ha salido, curiosamente, una entrevista de El Loco de la Colina, de Jesús Quintero, a Antonio Gala, que para mí es una de las mentes, es una de las mentes más preclaras que hemos tenido, por lo menos en el siglo XX. Y hablaba Antonio Gala porque le pregunta a Jesús Quintero sobre la felicidad. Y decía Antonio Gala que él ya no buscaba la felicidad. Claro. Que él no iba a buscarla por las esquinas, porque si buscabas la felicidad, al final te ibas a sentir mal por no encontrarla. Y a mí me pasa con esto igual que con la serenidad. La serenidad, igual que la felicidad, igual que otras cosas. Casi siempre, yo desde mi punto de vista simplista, ya te digo simplista, le pongo delante un verbo, el verbo ser y el verbo estar. Ser sereno y estar sereno. Ser sereno para mí es una cualidad permanente que es muy difícil en la sociedad actual. Y estar sereno... Siempre, ¿eh? Sí, siempre. Y estar sereno es un momento puntual. Y es en ese momento que eres que estás sereno, o en ese momento en que eres feliz, es el momento donde, bueno, donde, valga la redundancia, donde realmente te sientes bien, te sientes feliz. Es estar... Uy, está oyéndose un teléfono. Bueno, no es el mío, ¿verdad? No. Yo no lo escucho. No, el mío no es, está apagado. No, pero bueno, es que se oye un teléfono, son las cosas del directo. Vale. Yo estoy oyendo un teléfono también. Sí. Es algo de la radio. Es algo de la radio. Bueno, pues... Es algo de la radio. Sí, bueno, pues si me permitís, porque tengo tengo que retirarme, ya sabéis que a esta hora me toca hacer los ejercicios que me mandan. Pues, oye, para mí es un honor haber compartido con Antonio Ballesteros. Precisamente acabo de leerme Historia de la Serenidad, y el estar con vosotros, pues, queridos amigos y compañeros, pues siempre es un regalo
Y para el oírte, espíritu y para los sentidos, ¿eh? y oírte a O sea ti que- también, y verte mejor. A ver si es Pues posible. encantado, Sí, Miguel, encantado de compartir estos simplemente minutos. dar una pincelada y decir que a lo mejor es que nos falta profundizar o nos preguntamos muy poco esas dos palabritas que son tan cortas pero tan profundas, ¿qué somos? Yo la única manera de responderme qué soy es empezar por lo que no soy. Por lo que Sí. no soy. Y a lo mejor pues Ya vemos es algo. que nos descargamos de tantísimas cosas superfluas, que lo que somos es tan poco y tan importante que no llegamos a creernos. Un abrazo. Un abrazo. Y Un en la abrazo, próxima un abrazo, estaremos. Miguel, encantado. Bueno, y ya terminando con la reflexión de Antonio Gala, decía que él lo que sí que realmente estaba enfocado en ese momento es la búsqueda de la serenidad, puesto que decía que a nivel individual éramos una pequeña tesela de un mosaico, éramos mínimos, prácticamente no éramos nada, pero que formábamos parte de un universo colectivo que constituía el mosaico, y que eso era muy importante, y que eso era el momento, en ese momento, preciso momento, es decir, ya no buscaba la felicidad, buscaba la serenidad. Entonces, Pues es muy sabio. sí, Claro. es que claro, es que es el sabio con el sabio de Antonio Gala y el genio de Jesús Quintero, que por algo decía el loco de la fue colina. una gran entrevista, ciertamente, sí, es un, Sí, es un momento mítico y épico en la es el capítulo radio, 13. En la radio española. Sí, yo sí. también Sí, sí. he escuchado esa entrevista y es Son 46 minutos, lo que pasa es que estupenda. sí. Es estupenda, se te pasa rápido. Sí, la verdad es que Pues, sí, es que pues fíjate, lúcida. en el libro precisamente lo tengo yo ahora abierto por la página 42 y comentas, hablando de Empédocles, de ahí la importancia de que la filosofía se estudie ampliamente en los centros educativos, y además se estudie enfocándose pues quizás en temas como este, de tal manera que a los alumnos pues se les haga práctico el estudio de los clásicos, para que vean que ciertamente no es simplemente, bueno, tengo que estudiar esto para aprobar un examen, o tengo que estudiar esto para irme a la selectividad y para poder entrar en una carrera. No, estoy estudiando algo que me es útil para la vida, algo que es necesario, porque los grandes sabios ya han existido y ha habido muchísimos que han dejado todo escrito y nos han dejado un legado tal que verdaderamente, si los leyésemos, pues igual ahí encontrábamos las respuestas a todo. Entonces tú comentas que Empédocles era partidario de que la sabiduría, cuando existe, habita en el interior del ser humano, y que la calma habita en el epicentro mismo de la tempestad. Entonces, pues es así. Es así. Y yo lo que te quería comentar es lo siguiente, algo también como muy terrenal. Suponiendo que una persona trabaje en sí misma esa paz interior y que consiga, a base de despertar su conciencia, de mantener su conciencia alerta, que ese es el método, ¿no? Y por eso de ahí que cuando hablamos de que es importante meditar, en realidad meditar bien hecho, si se hace bien, si se hace prestando atención a la respiración o prestando atención a un pensamiento como este, ¿no? Como que la paz está en mí, la calma está en mí, solo tengo que encontrarla, ¿no? Pues si prestamos atención a, como decía Santa Teresa, ¿no? Cuando rezo, y cuando como, que también lo dice mucho Ramiro Calle, bueno, pues puede suceder que una persona con el tiempo y con mucho entrenamiento llegue a ser una persona con paz, llegue a ser una persona con serenidad, que afronte la vida con paz, con serenidad, con ecuanimidad. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues que de repente pues alguien muy querido se pone enfermo, alguien muy querido muere, tú contraes una enfermedad,
o de repente un día te levantas y no sabes por qué estás triste, estás de bajón, como decimos, ¿no? Y no sabes muy bien por qué. O sea, las emociones muchas veces nos desequilibran, nos sacan de nuestro centro, ¿no? Y por muy entrenado que estés y por mucho que te mantengas durante un tiempo en la serenidad y creas que ya lo has conseguido, viene la vida, te da una torta y te dice, espabila, que no has llegado, porque no se llega nunca. O sea, es un trabajo que no cesa, no cesa. Exacto. Esa es la clave. Claro. Y por ejemplo, algo que pasa mucho es que nos asaltan los miedos. Yo lo que te quería era preguntar, y que intervenga también mi compañero Antonio antes de que me respondas, porque quiere decir algo, pero yo te quería preguntar si tú crees que hay algo peor que el miedo como desestabilizante del equilibrio de la persona, como algo que quiebra tu paz interior. Sí, yo quiero, como complemento a lo que acaba de decir María José. María José nos habla de que, bueno, podemos aspirar, luchar, perseguir la calma, la serenidad. No, trabajarla. Trabajarla. Claro. Y se refiere en un momento determinado a que hay un acontecimiento que, bueno, que viene a perturbar, que viene a romper un poco ese clima. Y yo la reflexión que quiero comentar, a ver también a ti qué es lo que te parece, de que Epícteto, allá por 2 siglos antes de Cristo, ya hablaba de que lo que perturba al hombre no son los acontecimientos, sino la opinión que tenemos de esos acontecimientos. Entonces yo particularmente o personalmente pienso que más allá de que acontecimientos externos, situaciones concretas externas sucedan, hablábamos antes de que eso no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es nuestra manera de afrontar ese conflicto. ¿Qué te parece, Antonio? Así es. Pues absolutamente cierto. No, has dicho una grandísima verdad, sencilla pero contundente. Es así, es decir, que realmente es lo que venimos apuntando, ¿no? Que realmente no podemos cambiar circunstancias, pues como ha dicho María José, ¿no? De pronto tú estás más o menos bien en un momento de ánimo alto, etcétera, y pues pasan las cosas que ocurren porque estamos en la vida, en este estadio, ¿no? de lo que supone la vida. Entonces, es evidentemente, como bien estáis apuntando y puntualizando, es una tarea muy complicada. Pero también la clave, pues, es lo que estáis diciendo, ¿no? Y lo que ha dicho María José, trabajar. O sea, no se trata, claro, luchar contra algo ya implica algo que nos quita la serenidad. Cuando uno lucha, no está sereno, obviamente. Está en otro, no digo que sea bueno ni malo, sino sencillamente, o según las circunstancias, pero claro, evidentemente es otra perspectiva. Sin embargo, pues claro, el estar ahí trabajando, tratando de domar esa mente vertiginosa, esa mente disociada, esa mente fragmentaria que ahora quiere los deseos, todas estas raíces, ¿no? Del mal, como hablaba Buda, por ejemplo. Pues claro, lógicamente eso ya de alguna manera va produciendo en nosotros un cierto cambio, una necesidad, pues de acompasarnos a lo que trae la vida. Claro que nos vamos a poner tristes cuando suceda una cosa de ese tipo, ¿quién no? Y cuando nos ha sucedido, pues obviamente, es decir, somos seres mortales en este plano de la existencia y lógicamente tenemos que pasar por enfermedades, tenemos que pasar por problemas, tenemos que pasar inevitablemente por lo único que está evidente y claro que tenemos al final del camino, que es la muerte, y eso es así. Pero hay maneras y formas de afrontar todos esos problemas e incluso de afrontar la muerte, pues como algunos grandes sabios, ¿no? E hilando con lo que decía María José sobre los miedos, hay una frase muy, muy buena, una frase un poco como de almanaque, ¿no? Pero que me parece muy significativa, que dice: cuidado con los miedos, les encanta robar sueños. Los miedos son terribles. Hombre, evidentemente el miedo como parte, digamos, de la raza humana, como seres que eso, pues que
lógicamente el miedo tiene una función dentro de la vida, pero le hacemos demasiado caso al miedo. Y lo que nos da miedo, pues de alguna manera nos coarta completamente, y es que hasta en situaciones que deberíamos estar felices y que en esos momentos de felicidad, porque la felicidad, como la serenidad y como todos estos grandes conceptos que están más allá del concepto, palabras que van más allá de las palabras, en última instancia no es un estado general, a no ser salvo en grandes seres iluminados, de los cuales yo no he conocido a ninguno, la verdad, obviamente. Pero estos momentos y estos estados que tenemos, que también, igual que tenemos estados de otro tipo, pues también tenemos estados de felicidad, de tranquilidad, de calma, y además podemos ser conscientes en esos momentos de lo maravillosos que son, ¿no? Por muy fugaces que puedan llegar a ser. Pero claro, todo eso, el miedo lo coarta, el miedo lo llena de incertidumbres, de inseguridades, de terrores, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Y evidentemente, igual que el miedo como especie humana, como seres humanos, nos ayuda también en ciertos momentos, lo que deberíamos intentar es que no nos coartara y no nos quitara todos esos momentos de calma, todos esos momentos de tranquilidad, de estar con nosotros mismos, de felicidad, ¿no? Que empañan completamente pues nuestras vidas en determinados momentos, claro. Sí, yo me he dado cuenta de que a veces cuando caes en esos pensamientos que te atrapan y que te arrastran y te van llevando a estados emocionales bajos, si tú eres consciente de que el pensamiento, la mente, genera unos pensamientos que aparecen por sí solos y que luchan por llevarte donde no es, pues lo que tienes que hacer es cambiar los pensamientos e incluso provocar pensamientos que al principio te parece que te estás autoengañando porque estás yéndote donde parece que no es, pero sí que es. O sea, no podemos permitir que sea nuestra mente la que se adueñe de algo que tenemos mucho más profundo, que es bueno, que es mejor y que vibra mucho más alto, y en cambio que aparezcan pensamientos que te arrastran a zonas oscuras y te pueden hundir. Entonces, pero María José, los primeros son los miedos racionales y los segundos son los irracionales, sobre los que no tienes control. Claro. Y cuando no tienes control, ¿cómo incides en ellos para decir, no, esto lo voy a obviar? Es complicadísimo. Por eso, con entrenamiento y con trabajo personal. Es que hay que entrenar la conciencia. Sí, y mientras no entrenas la conciencia y mientras no estás alerta todos los días, es como cuando estás educando a un niño. Un día bajas la guardia y el niño se ha hecho amo y dueño y señor de la casa. Eso no es. Es un buen cine. Sí. Entonces, eso es lo mismo. O sea, si hemos sido capaces de educar hijos, ¿cómo no podemos con nuestra propia mente? O sea, tenemos que entrenarla todos los días y llevarla a rajatabla. No, vamos, que un día te puedes ir al monte, pero bueno, una vez que estás en contacto con la naturaleza ya entras también en esa paz, ¿vale? Pero sí, la naturaleza, eso es una gran clave también. Eso es un gran aliado, la naturaleza es un gran aliado, pero si tú, mira, otra de las cosas que nos desestabiliza enormemente y que nos enferma incluso es la falta de coherencia. O sea, el pensamiento, yo siento, pienso y actúo, ¿no? Entonces, imagínate que yo le digo a alguien algo desagradable. ¿Por qué? Porque soy muy sincera, porque yo es lo que pienso y, oye, soy sincera y voy y te lo digo. No, pues si me cuesta no ser sincera y te voy a decir algo desagradable, pues entonces tendré que domesticar mis pensamientos para luego no decir lo que no debo decir. O sea, una de dos. O me callo lo que pienso, o si no me lo quiero callar, tengo que pensar de manera diferente. Y no juzgar, por ejemplo, ¿no? María José, se me ocurre ahora mismo un planteamiento. Pero esto lo digo porque para mantenerse sereno y para
hacer que los demás también, no romper tampoco la paz de los demás, pues tendré que ver a ver cómo pienso, para luego actuar de una manera que no rompa ni mi serenidad ni la de los demás, ¿no? Está sonando la sintonía por debajo. Es que tenemos que terminar. Es ya. que son las 8:10. Es que el programa es de una hora. Solamente para rematar lo que acaba de decir María José. No es necesario decir lo que se piensa. Lo que sí es necesario es pensar lo que se dice. Lo que se dice, eso sí que es una gran verdad. Eso es absolutamente cierto. Bueno, absolutamente, Antonio, sí. A nosotros, por lo menos a mí, nos ha sabido a poco. Sí, a muy poco. Pero es Claro, que, lo mismo digo. Es que es una hora y ha sido un verdadero claro. placer escucharte, tenerte con nosotros y que hayas tenido la amabilidad de hacer que este programa, que es un programa pequeñito, un programa local, pues para nosotros hemos subido para arriba, por lo menos espiritualmente. Nos Pues sentimos. Es un placer para mí también. Bueno, Antonio creo Es que un tiene placer, y os familia agradezco en mucho. Murcia. Creo que Sí, tengo mi hermano vive ahí en... Sí, efectivamente. entonces quizás si Mi alguna hermano vez vive vienes, pues en Cabezo de Torres. pues igual alguna vez podrás estar aquí en persona. Exactamente, puedes ver los carnavales de Cabezo de Torres, que hace poco ha sido. Pues claro que sí, claro. Bueno, si te dejan tus obligaciones Con en la mucho UNED, gusto. claro. Bueno, pues muchas gracias. Claro es que un sí. placer. Por mi parte, Antonio, únicamente hacerte llegar mi agradecimiento y darte las gracias por compartir conmigo y con nosotros y conmigo este rato. Un abrazo. El placer ha sido mío, de verdad. Así que encantadísimo y un gusto conoceros a través de las ondas y a ver si efectivamente en algún momento, que llueva menos, por cierto. Sí. Aunque allí para la tierra murciana viene muy bien Muy la bien. lluvia, Siempre, de todas maneras. siempre. Pero ahí en viene Madrid os La estáis tierra ahogando. murciana, sí. Sí. Bueno, Así que nada, yo espero que en algún momento pueda ser el programa en vivo y en directo. Ojalá. Vamos, en vivo y en directo, en persona. exactamente. Y Te mientras tomamos la tanto, mucha palabra. Te tomamos Muy la bien. palabra. Venga, pues muchísimas Pues gracias, os mando Antonio. un fuerte abrazo. Igualmente de nuestra Gracias. parte. Gracias. Hasta luego.